Recordamos vectores, ¿no? Vectores, vectores, vectores. Ahí estamos con vectores. Ahorita lo vemos cómo estamos con vectores, por si acaso. Paciencia, jóvenes. A ver, ahora sí. Sí, ya habíamos comenzado, jóvenes, con archivos secuenciales, ¿no? Aquí está la clase archivo secuencial, viendo un poco las pestañas, jóvenes, ¿no? La primera pestaña después de la ventana, por favor, en el menú superior, está la clase archivo secuencial, ¿no? Después la clase número entero, la clase vector, el código de la interfase y obviamente la ventana de comunicación, ¿no? Vamos a recordar un poquito archivos secuenciales. Ahí está, ¿no? Por favor. Dice, esto lo estamos utilizando ya en el proyecto de vectores, por eso está así, ¿no? Por favor. Entonces hemos incorporado en este nombre grande de proyecto de vectores, hemos incorporado la clase archivo secuencial. Por eso tiene ese nivel, ¿no? Es el nivel superior. Y como dentro de ese proyecto de vectores estamos manejando la clase archivo secuencial, sus propiedades, ¿no? Por favor, el constructor, abrir para grabar, grabar, cesar para grabar, leer, ¿no? Abrir para leer, hacer la lectura, cesar, verificar el final y punto. Y no tenemos más, ¿no? Pues habíamos comenzado haciendo esto, pero parece que no hay ningún programa. Debería de haber un programa más, ¿no? Pero ahorita lo hacemos, ¿no? Seguramente el programa está en la clase vector, porque, jóvenes, recordando un poquito, los archivos secuenciales, permítame el esquemita, por favor. Los archivos secuenciales que habíamos visto un poco de teoría acá, pero más es que todo este esquema es importante, ¿no? El archivo secuencial es este tamborcito, este celeste, ¿no? Así. Entonces, al archivo lo vemos en una estructura lógica, hemos dicho, lógica. Lógicamente lo vemos bien ordenadito, organizadito, ¿no? Y en forma de secuencia uno tras otro, por eso se llama archivo secuencial, ¿ya? Y estos archivos secuenciales, jóvenes, sirven de ayuda a otros proyectos, sirven de ayuda a otros. ¿Para qué sirven de ayuda a otros proyectos? Para guardar su información, ¿no? Para guardar su información de otros proyectos, pero siempre y cuando se manejen datos homogéneos, así como enteros, reales, caracteres, booleanos, cadenas, etc. Ya cuando se maneja, más adelante vamos a ver otro tipo de estructura más compuesta, ya son archivos randómicos, ¿no? Llamados así. Mientras que los archivos secuenciales sirven de ayuda, de apoyo para guardar información de otros proyectos, como en este caso, guardar, hemos dicho, podemos guardar en este archivito, ¿no es cierto?, lo que es un vector. Así. Entonces, está apoyando es la clase archivo a la clase, a un proyecto de vectores, ¿no? De la clase vector, concretamente, ¿ok? Entonces, esa estructura lógica es lo importante. Física no, pero sabemos que esa estructura física es todo, ¿no? Un conjunto de datos que está en diferentes sectores, pistas, lados, etcétera, de un disco, y todo ello administrado por el sistema operativo, ¿no? Jóvenes, es así. Entonces, desde ese punto de vista de que un archivo es ayuda, ¿no? Para otros proyectos, en la clase vector hemos debido hacer la grabación. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Grabar un archivo, ¿no? Grabar un vector en un archivo. Lo hemos llamado grabar. Estamos en la clase vector. Entonces, grabar, ¿qué significa? Grabar un vector, ¿no es cierto? Y fuera de los parámetros, mejor dicho, de las propiedades que se manejan en archivos, ¿no?
son más objetos, objetos de canal, objetos de punteros para lectura, escritura. El único parámetro que nosotros manejamos, ¿no? O que tenemos que interactuar es el nombre del archivo, ¿no? Entonces, para grabar necesitamos un nombre de un archivo, ¿no? Y las operaciones, ¿no? Necesitamos un objeto de un archivo, aquí lo estamos inicializando, abrir para grabar, le mandamos el parámetro y aquí hacemos un for, es una referencia global de todo el vector. ¿Qué estamos haciendo con todos los elementos? Grabar los elementos, ¿no? Grabar, y después cerramos el archivo. La operación elemental con archivos. Abrir, grabar, proceso repetitivo y cerrar el archivo. Es semejante la operación de lectura. Tenemos que tener un nombre de archivo, ¿no? Abrimos el archivo, por favor, tenemos un objeto, abrimos el archivo para lectura, mientras no sea el final, leemos y, bueno, y podemos seguir leyendo y cerramos el archivo, ¿no? Así jóvenes como eso. Esas operaciones, ¿no? Que manejan archivos, pero para guardar o grabar un vector y leer un vector, ¿no? Lo hemos hecho coser seguramente. Vamos a ver la interfase también. Permítanme. Claro, lo hicimos coser, ¿no? Porque debe estar en algún punto, por ejemplo, acá, ¿no? A ver, lo miraremos. Dice grabar y leer, ¿no es cierto? Y también hemos visto una vez que, por más que lo grabe con un objeto, ¿no? Un objeto B1, no quiere decir que solo se tiene que leer en B1, pues puede leer cualquier otro objeto, ¿no? Por ejemplo, B2. Al final ya está en un archivo y un objeto cualquiera vector puede cargar también un archivo dentro del objeto que la activamos, B2, o en B3, ¿no? Bueno, ya B3 es otra cosa, creo, ¿no? Y descargar, estamos haciendo otra cosa, ¿ok? Entonces, jóvenes, hemos hecho la operación de grabar un vector y leer un vector, ¿no? Y leer un vector. La función elemental de un archivo, de guardar información, ¿no es cierto? Y obviamente también restaurarla, en este caso, en un vector, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer operaciones directamente con archivos? Sí, sí. Y voy a aprovechar aquí simplemente, jóvenes, aquí, ¿ya? Por favor, disculpen, aquí, ¿no? Podemos hacer solamente con archivos, sí, inclusive podemos leer, por más que se haya guardado con un vector, podemos hacer la lectura de todos los elementos del vector o del archivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer la lectura de todos los elementos de un archivo? Para tener una idea, ¿no sé? Supóngase, como siempre, este tamborcito es el archivo, pues leemos el dato, ¿no es cierto? Leemos el 10, valga, ¿no? Y la metemos en un string. Leemos el 20, la metemos en un string. ¿Cómo hacemos los vectores? ¿No? Y podemos devolver en un string, que es el tipo de dato regularmente utilizado, ¿no es cierto?, para entrada y salida, ¿no? Podemos hacer eso también. Y ya no siempre tenemos que estar cargando en un vector, ya hablando un poco de archivos, netamente, ¿no? Así que, por favor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa operación? Aquí lo vamos a pensar un poquito, permítanme, jóvenes, ¿no? Aquí. Decíamos, ¿no? Decíamos, a ver, vamos a compartir con la estructura también de tipo archivo, por favor, ahí está, ¿no? Así, ¿no? Si tenemos nosotros un archivo, ahí por favor en el tamborcito, ¿no? Entonces se supone que vamos a abrir la lógica, ¿no? La lógica de cómo retornar en una cadena, ¿no? En este caso sería la operación de descargar un archivo, ¿no? Descargar, ¿no? Un archivo, ¿no? Pero en el descargado va a ser en una cadena,
en un string, una cadena de caracteres, ¿no? Así es. Entonces, se supone que, por favor, ¿no? Tenemos que igual, aquí se me complica un poquito hacer la caja negra. El nombre del archivo es importante, ¿no? El nombre del archivo. Entonces, lo que vamos a hacer en cuestión de lógica, por favor, o de algoritmo, es abrir el archivo, por favor, ¿no? Abrir archivo para leer, por favor. Abrir el archivo para leer y obviamente le mandaremos, ¿no es cierto?, el nombre del archivo, narch1, llamaremos así, ¿no? Okay. Una vez abierto el archivo, por favor, jóvenes, estamos posicionados en la primera, ¿no? Entonces, pero nadie nos garantiza que haya registros. Entonces, para poder accesar en forma secuencial, siempre utilizamos el mientras no sea el final del archivo, ¿no? Mientras no dice, en este caso, verifin, ¿no? Así. Si no es el final del archivo, ¿no? Con un mientras, disculpen, jóvenes, acá, caray. Si no es el final del archivo, vamos a hacer la lectura, ¿no? Vamos a hacer la lectura. Pero para hacer la lectura, jóvenes, caray, estoy acá con... Para hacer la lectura, jóvenes, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo directamente encadenando a un string o concatenando a un string. El string es igual al string, ¿no? Más, vamos a leer el elemento, ¿no? Y vamos a decir leer, ¿no? Recuerden esa función que ya tenemos de leer simplemente, ¿no? Y eso, pues, como estamos concatenando, se va a traducir a string y lo va a concatenar. Más un separadorcito, como siempre lo hemos hecho. Así. Y listo, ¿no? Entonces, jóvenes, ese va a ser el mientras, ¿no? Y estaremos simplemente colocando en un string, así como lo estamos viendo. Ese string es como un acumulador, disculpen, ¿no es cierto? Entonces, ese string va a comenzar en nulo, como lo hacemos también en vectores, ¿ok? Y obviamente se estará concatenando mientras no sea el final del archivo. Entonces, acá cada vez que hace una lectura, jóvenes, de un registro, ¿no? Por favor, cada vez que hace una lectura, inmediatamente se va al siguiente registro. Hace la lectura al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que sea el final del archivo, ¿no? Entonces, en algún momento dado es el final del archivo, no sale, ¿no? Por favor, aquí otra vez mal escrito, mientras, ¿no? Y aquí vamos a decir cesar para leer, ¿no? Y listo. Obviamente esta es una función porque es descargar y vamos a decir acá, ¿no? Retornar el string, así. Inicio y tendremos el final. Nuestra lógica sería así, ¿no? Pero ahora es directamente de un archivo que estamos haciendo la lectura, considerando que son datos homogéneos, como en este caso son enteros, ¿no? Disculpen, jóvenes, un poco agripados acá. Creo que no hay mucho problema. Espero, jóvenes, que también ya aquí ya nada tiene que ver un vector, ¿no? Entonces estaríamos un archivo cualquiera mostrando también en una cadena de caracteres y obviamente desde la interfase lo llamamos, ¿no? Tenemos que mandar el nombre del archivo, que es el único elemento, parámetro que tenemos que darle el valor y hacemos la lectura, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, jóvenes, vamos a la implementación que está acá. En archivo secuencial, aquí, y decimos lo que estamos viendo. Por favor, es public, ¿no es cierto? Va a devolver un string, es una función que devuelve la cadena de caracteres y vamos a llamarlo leer arch porque hay leer, ¿no? Por favor, hay una operación de leer que es leer un registro. A eso lo llamaré leer archivo. Tenemos que tener un parámetro que venga el nombre del archivo, lo voy a poner narch1, ¿no? Así de esa forma. Miramos ahora a la izquierda, necesitamos una cadena de caracteres, un string S, por favor, que podemos comenzar directamente en nulo, vacío.
Después, ¿qué más necesitamos? Por favor, se supone ahora, ¿no? Ahora, aquí ya no necesitamos un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que un objeto de tipo archivo va a activar esta operación, ¿ok? Donde está la interfase y se supone, jóvenes, ¿no es cierto?, que todas las operaciones que estamos haciendo corresponden a ese objeto. Y no sabemos cuál es, entonces aquí no hay prefijo de objeto, es directamente las operaciones, así como dice allá. Abrir para leer, ¿no? Y tenemos que enviar el nombre del archivo, y aquí va ese mismo narch1. Después dice, mientras no, así como estamos viendo a la izquierda, jóvenes, por favor, mientras no verifin, aparece, ¿no? Si no es el final del archivo, entonces decimos S es igual a S más y hacemos la operación de leer, ¿no? Y la lectura lo concatenamos y colocamos también el separadorcito de esa forma, ¿ok? Y tenemos, ¿no es cierto? Por favor, ahí el while es una sola instrucción, pues con ese punto y coma termina. Y decimos cesar, ¿no? Cesar para leer, ¿ok? Y retornamos lo que es el string. Perfecto, ahí está. Es lo mismo aquí con el algoritmo que hemos hecho, ¿no? Considerando que podemos hacer la lectura de un archivo también como otras estructuras en un string, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos esto? Pues ya vamos a la interfase, es directamente desde acá, ¿no? Tenemos que tener, ¿no? Tenemos que tener ya en el código de la interfase, acá, que me voy al principio, ¿no? Por favor, aquí están las clases vector, digo los objetos de la clase vector, y tenemos que tener un objeto de la clase archivo que desde acá vamos a activar también, ¿no? Archivo secuencial lo llamaremos A1, ¿no? Así. Por favor, se tiene que inicializar, pues que inicialice junto con los objetos vector. A1 es igual a new argcheck, ¿no? ¿Listo? Ya estamos listos para operar. Entonces, vamos ahora acá, ¿no? ¿Y de dónde lo vamos a activar? Pues ya no corresponde a un objeto de estos, ¿no es cierto? Pues más bien es como se llama, más bien es ya directamente, ¿no? Es un objeto de tipo archivo, un objeto de tipo archivo, ¿quién va a ser la descargada? Entonces, esto lo pondremos archivo, ¿no? Arch A1, ya, por favor. Y lo que estamos haciendo es descargar. Y como nos devuelve un string, por favor, ¿no? Y que es A1, lo pondremos acá, ¿no? En este text box, acá. Por favor, como nos devuelve, ¿no? Vamos a ver cuál es el text box 4, ¿no? El nombre del archivo, necesitamos un nombre, pues tenemos que hacerlo con el Open File Dialog que ya está, ¿no? Por favor. Entonces necesitamos solo que enviarle el nombre y ya lo va a hacer la lectura, ¿no? Entonces, jóvenes, creo que ya tenemos todos los elementos. El objeto ya está, ¿no? Ya lo hemos definido en la clase, en la clase for, ¿no? Ya está, y tenemos el Open Dialog, y finalmente ya está el componente donde va a retornar el resultado también, y lo hacemos el enganche, ¿no? Entonces decimos, jóvenes, en Textbox 4, decíamos así, ¿no? En Textbox 4, jóvenes, primeramente el nombre del archivo. Dice Open File Dialog 1.show dialog, activamos para el nombre, ¿no? Y ahí vamos a pedir el nombre del archivo. Jóvenes, vamos a ir a buscar. Perdón. Y luego decimos con ese nombre textbox 4, hemos dicho en textbox 4.text, va a estar el string, que nosotros lo vamos a llamar de A1.descargar. Así, ¿dónde está? A1.descargar. Oye, no me aparece. Pues lo hemos llamado A1, ¿no? Así es. Y no lo veo. Permítame, jóvenes. A ver, ¿dónde estamos? Caray.
Sí, lo hemos llamado a uno, está muy bien, ¿no? Y no sé por qué no me agarra, pero vamos, aquí, ¿no? Dice a uno punto descargar, ya, a ver si aparece, ¿no? Y necesitamos, no lo hemos llamado descargar, muchachos, por eso no aparece, ¿no? Lo hemos llamado leer archivo, ¿no? Lo hemos llamado descargar, lo podremos descargar, ¿no? Así es. ¿No? Por favor, no tenemos descargar acá, por si acaso, con otro nombre, ¿no? Entonces, manejaremos un patrón. Dice, ahí está descargar, ¿no es cierto? Por favor, a 1.2, no sé si este es con mayúscula o no es con mayúscula. Permítame, muchachos, a 1.descargar, ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí el nombre del archivo que lo vamos a sacar del Open File Dialog 1.filename, ¿no? Listo, ya está. Entonces esa es la forma de cómo accesamos directamente el archivo ya sin tomar en cuenta el vector, ¿no? Así es. Y le hacemos coser por si acaso, ¿no? Paciencia, muchachos. Dice, no, por favor, archivos de descargar, ¿no? ¿A qué archivo descargamos? Vamos a ver, por favor, ahí están varios en este datos, ya, por favor. Y cualquiera de ellos, archivo de pares, no, pero esa es otra cosa, ¿no? No hemos visto ahorita, lo vamos a ver. El vector 1, ¿no? Por favor, este sí son archivos, dice vector 1, pero es nombre de archivo, por si acaso, ¿ya? Archivo de enteros 1, dice también acá, pero este de acá, listo, ahí está. Ya nos está mostrando muy parecido a un vector, pero es una cadena de caracteres, de una cadena de enteros, ¿no? Así es. Obviamente es un string, pero donde estamos metiendo datos enteros, por si acaso, ¿no? Así es. Jóvenes, es así. Podemos hacer esa operación. Por favor, un poquito le miramos esto, ¿ya? Vector 1 se llama, no hay ningún problema. Jóvenes, podemos hacer esa operación. Lo que no estamos haciendo es, profesor, ¿y por qué no creamos un archivo directamente? Claro, les he dicho inicialmente, jóvenes, ¿no es cierto?, que el archivo secuencial sirve más de apoyo a algún proyecto, pero que se puede crear enteros, que se puede crear reales, se puede también, ¿no? Se puede, no quiere decir que no. Entonces nosotros tenemos que ir interactuando y ir viendo cómo hacer esa operación, ¿ok? Pero partamos de ahí. Continuamos, jóvenes. Continuando, ¿qué operaciones más podemos hacer con archivos? ¿No? Por favor, ¿qué operaciones más podemos hacer con archivos? Considerando ahora un archivo, por favor, disculpen, vamos a colocarlo acá, algunos valores, lo pondré un archivo, ¿ya? Archivo 1, no sé cómo usted quiera, ¿ok? Y supóngase que tiene estos datos, 12, ¿no? 23, 34, no, que no sea mucho, ¿no? 18, 15, 17, suficiente. ¿Ya? Jóvenes, supongamos que tenemos eso, ¿ok? Esto más lo haremos así, así y así, ¿ok? Tenemos un archivo y aquí está, ¿no? Disculpen, jóvenes, aquí está el final, no, así, ¿no? Un archivo, por favor, un nombre cualquiera, ¿ok? ¿Qué podemos trabajando netamente con archivos, pero de forma secuencial, que leemos esto, luego avanza, leemos el siguiente? Hay muchas operaciones de selección. Eso en base de datos se utiliza mucho, ¿no? Se utiliza selección y podemos hacer una operación, como en este caso, si yo tengo un archivo, ¿no es cierto? Por favor, puedo decir seleccionar, no sé, pues, ¿no? Seleccionar de acuerdo al dato que tenemos almacenado, ¿no? Así como decir los pares, tenemos los primos,
tenemos los, no sé, pues los múltiplos, los submúltiplos, los capicúas, no sé, podemos seleccionar. Pero la selección que vamos a llevar, jóvenes, ¿no es cierto? Pues va a ser a otro archivo, ¿no? Entonces vamos a tener acá, por favor, lo haré aquí nomás, disculpen, ¿no? Así es. Vamos a tener otro archivo, llamaremos archivo 2. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer la selección de este archivo 1, por decir los pares, entonces cuando se haga la lectura es par, sí, irá como resultado acá. Este es par, no, ¿no es cierto? Este es par, sí, entonces estaremos haciendo la selección e irá a grabarse ahí, ¿no? Es par, no, 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 y hemos terminado, cesaremos este archivo y también este archivo, y tendremos el archivo de pares. Puede ser impares, puede ser primos. Entonces, ya vamos de archivo a archivo directamente, ¿no? Así es, ¿no? La pregunta es esta ahora, profesor, pero si eso lo hacemos en vectores, sí. Una de las características jóvenes de los archivos, ¿no? Tiene muchas características, pero una de las más importantes es que maneja grandes volúmenes de información, ¿ya? No puede ser millones o billones de estos datos, ¿no? El cual nosotros queremos seleccionar, ¿ya? Por alguna propiedad. Entonces, si queremos llevar a vectores y seleccionar en otro vector, probablemente en la memoria primaria no tenga la capacidad para resistir ese volumen de datos. Por eso es que se hacen archivos, ¿no? Entonces, llevar de un archivo directamente a otro archivo no hay ningún problema. O sea, en la memoria no estoy utilizando nada en absoluto. Simplemente la lectura y verifico y la paso directamente al archivo, ¿no? En un instante estoy trabajando con un solo entero en la memoria primaria, ¿no? Nada más, ¿no? Los jóvenes, esa es la ventaja, ¿no? O sea, no es que, profesor, pero esto lo hacemos en vectores. Sí, porque lo vemos que es pequeñito, ¿ya? Y estoy diciendo una de las características de los archivos es que manejan grandes volúmenes de información. Y hay veces todo ese vector allá, tal vez, disculpe, si lo subimos todo esto a un vector, tal vez no cabe, ¿no? Si es muy grande el archivo, no cabe. Entonces no vamos a poder hacer, pero sí lo podemos hacer directo de archivo a archivo. Entre comillas ese directo, ¿no? Así es. Jóvenes es así, ¿no? ¿Y cómo haríamos? Pues muy semejante, ¿no es cierto? Muy parecido a este. Es una referencia global, ¿no? Quiere decir, todos los registros es esto. Mientras no sea el final del archivo, leemos. ¿Qué hacemos con la lectura? Ahí sí lo miramos, ¿no? Entonces, la lógica, jóvenes, de esto, disculpen, la cajita negra no puedo hacerlo porque no tengo, creo, no lo encuentro. Jóvenes, es este otro, el Word lo tengo clausurado, jóvenes, porque se me venció la licencia, ¿no? Así, se me venció la licencia y estoy sin licencia y no puedo modificar nada en el Word. Aquí todavía me permite editar, hacer alguna cosa, pero no lo encuentro esas grafiquitas, ¿no? Así es, no sé dónde están esas grafiquitas, diagramas, dice, ¿no? Pero dibujo de vicio existente, un nuevo dibujo de vicio, me encadena con el vicio es otra aplicación, jóvenes, por si acaso. Pero no tengo acá esa ecuación, no tengo a la vista. Bueno, ya. Seleccionar, en este caso, como dice, pares, ¿no es cierto?, a otro archivo es un procedimiento que nos va a devolver nada, ¿no? Nos necesitamos a crear un archivo. Entonces, un procedimiento son dos objetos, un objeto que activa y un objeto que tiene que venir, ¿no? Así es. Obviamente tienen que venir dos nombres de archivos. Uno para apertura, que va a ser en este caso para esto, ¿no? Para este de acá. ¿Okay? La apertura va a ser para esto. Y la apertura para grabar va a ser para el archivo 2. ¿No? Los jóvenes, y tenemos que hacer la lectura de todo esto, referencia global, y cada elemento, si es par, lo llevamos a grabar en el segundo archivo. Referencia global, ¿no? Y es igual que esto. Discúlpenme, jóvenes. Control C, por favor, y decimos control V.
¿no? Con la idea que les he mencionado, no sé, abrimos para leer NArch1. Vamos a asumir que este va a tener el nombre del archivo 1, ¿no? Abrir para leer. Y el segundo, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar lo pondremos A2 abrir para grabar, ¿no? Y vamos a tener un nombre de NArch2, lo pondremos así, por favor. Entonces el objeto que va a activar, ¿no es cierto? Va a ser el primero, el que vamos a hacer la lectura, ¿no? Y de ahí seleccionar los pares, mientras que el segundo va a ser, ¿no es cierto? Viene un objeto, y ese vamos a llamarlo A2, no interesa, ¿no? Por favor, que ese va a ir a abrir para grabar y con un segundo nombre, ¿no? Así. Mientras no sea, miren, ya no estoy usando prefijo acá de archivo, entonces del objeto que activa esta operación, del primero, se supone, ¿no? Y estamos haciendo la lectura de acá, ¿no? La lectura. Aquí leemos, leer. Pero la pregunta es, ¿dónde la vamos a leer? Pues utilizaremos también un objeto número entero, ¿no? Un objeto de la clase número entero. Lo llamaremos nu. Nu.cargar, vamos a cargar en ese objeto. Disculpe, muchacha, acá no conoce nu este. Nu.cargar, ¿no es cierto? Y vamos a decir leer. Ah, es del primer, no tiene prefijo, es del objeto que la activa. ¿Ya? Una vez cargado este, ¿no es cierto? Por favor, cargado en el objeto no, decimos sí, ¿no? Verificamos si es par. Si no punto, ¿no? Me la cambia. No punto verif par, se llamaba así, creo, ¿no? Otra vez aquello, tengo que cambiar, ¿no? Si es par, entonces, ¿no es cierto? Vamos a grabarlo, ¿no? Si es par, vamos a grabar. ¿Dónde le vamos a grabar? ¿No es cierto? En el segundo, A2 grabar, ¿no? Por favor, va para el segundo objeto, que es para grabar, y la vamos a grabar el elemento que hemos cargado. Entonces decimos nu.descargar, ¿no? ¿Cómo tengo que accesar ese número que hemos cargado en nu? ¿No es cierto? Es nu.descargar. Y listo, ¿no? Lo estamos grabando. Y si no, no la grabamos, ¿no? Simplemente aquí vamos a tener un fin sí, valga, ¿no? Y listo. Entonces vamos no es el final del archivo, leemos el siguiente registro, es par, lo grabamos, y si no, no, hasta que sea el final del archivo. Una vez que sea el final del archivo, cesar para leer, y también decimos A2 cesar para grabar, porque el otro se está grabando. ¿Y listo? Ya está. Aquí no se torna nada, ¿no? Por favor, es un procedimiento, no es una función. Disculpen las subrayadas ahí, ¿no? Obviamente no son palabras del diccionario y por eso está así. Okay. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Directamente de un archivo, ¿no? De un archivo de lectura que va a ser este y otro archivo para grabarse, estamos haciendo la lectura de todos hasta el final, leemos, verificamos y grabamos si cumple esa condición. Y si no, no, y seguimos con todos los elementos, cesamos el archivo de lectura, cesamos el archivo de grabación y hemos terminado. Disculpen que me falta aquí la caja negra. Entonces tenemos dos nombres de archivos y un objeto A2 que va por referencia, ¿no? Así es. Entonces aquí para esto se necesita dos objetos, ¿no? Dos objetos, un objeto que vamos a leer, considerando que ya está grabada la información, y otro el que vamos a seleccionar, que vamos a grabar, ¿no? Entonces vamos acá, jóvenes, otra vez, ¿no? ¿Dónde está la clase archivo? Aquí, vamos a hacer eso. Y aquí está la lógica, pero lo que no está es la caja negra. Aquí lo hacemos. Public dice void, es un procedimiento, vamos a llamarlo select, selecciona pares, no sé, ya usted quiere pares, ¿no? De un archivo, ¿no? Tenemos dos nombres de archivos, string narch1, ¿no? Como otra vez string, el segundo nombre, narch2, ¿no? Y tenemos que tener el objeto, un objeto como por referencia, ref, ¿no es cierto? Archsec,
y decimos A2, así como hemos manejado allá, ¿no? ¿Okay? ¿Listo? Ya estamos listos para trabajar acá. Entonces, como dice, por favor, ahí está. A ver, vamos viendo un poquito qué necesitamos acá. Este string ya no va, por si acaso, ¿no? Directamente abrir. Necesitamos un objeto no, ¿no? Número entero. Nent es un... nent decimos new, lo inicializaremos de una vez, new nent, ¿no? Listo para trabajar. ¿Qué más necesitamos? Nada más, ¿no? Por favor, esa new nada más, ¿no? Que está por acá. Lo que vamos a leer en ese objeto para poder verificar si es par, por eso, ¿no? Y aquí ya lo tenemos, por favor, la clase número entero también. ¿Okay? Dice abrir para leer, ¿no? Por favor. Y enviamos el nombre del archivo 1, arch1, ¿no? Luego dice A2. Abrir para grabar, ¿no? El segundo objeto que viene, ¿no? Es para grabar. Y ese nombre es el archivo 2. Así de esa forma. Y luego, ¿qué hacemos? Luego nos dice, mirando, mientras no sea el final del archivo, del primer archivo, ¿no? Porque no hay prefijo, mientras no verifin, si no es el final del archivo, entonces lo que hacemos es, allá está, nu.cargar, ¿no? Nu.cargar, aparece la operación y le cargamos lo que es leer, ¿no? Leer y punto. Así de esa forma. Verificamos, ¿no? Dice si no.verifar aparece. Si es par, entonces vamos a grabar A2. Grabar y le enviamos el parámetro para grabar que es no.descargar, ¿no? Así. Listo. Así. Y luego tenemos el fin sí, bueno, aquí ya no entraría, ¿no? Por favor. Ahora sí. Ok. Después del fin tenemos el fin mientras, por favor. Entonces ahí continúa el ciclo while y después tenemos cesar. Cesar para leer, por favor, ese no lleva prefijo, el primer archivo. Y el A2. Cesar para grabar, ¿no? ¿Listo? Ya está, ¿no? Espero, jóvenes, ¿no? Que esté entendido. Entonces, seguimos haciendo operaciones directamente de archivo a archivo y se puede hacer cualquier selección. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Pues necesitamos estos dos objetos, un objeto que active y otro objeto el cual se va a grabar, ¿no? Lo seleccionado. Y obviamente los nombres de archivos que corresponden. Entonces, como ya lo llamamos desde acá, necesitamos otro objeto más, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Necesitamos otro objeto de tipo archivo, A1, A2, otro objeto de tipo archivo. Como siempre, por más que haya más de una, igual tenemos que inicializar new archeck. Listo, ahora sí. Ya tenemos dos objetos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el primero, por favor, el primero ya lo tenemos acá y este es el que va a activar. Y el segundo después vas a necesitar descargarlo, ¿no? Para verlo si es posible, ¿no? Entonces, por favor, aquí ya vamos diciendo, este es de archivos también, Arch, ¿no? Un menú de archivo, ¿no? Pero para lo que es A2, que al menos tenemos que tener la operación de descargar, ¿no? Así como hemos visto. ¿Y dónde lo vamos a descargar este A2? Por favor, seguiremos el mismo orden que los vectores. Pues aquí hemos descargado el vector 1, aquí hay también el archivo 1, llamaremos así, este de acá, y el otro que descarguen esto que es el textbox 6. Entonces prepararemos nomás ya,
por favor, ¿no? En Textbox 6, ¿no? Este es primeramente, va a ser una lectura. Estamos diciendo descargar, ¿no? Punto show dialog. Y vamos a decir en Textbox 6, ¿no? Era 6, creo, punto text. Va a ser igual a A2 punto descargar, ¿no? Y vamos a darle el nombre de Open File Dialog 1.file. Listo. Pero está trabajando para el objeto A2, ¿no? Ya lo tenemos preparado. Claro que todavía no tenemos el resultado, pero ya lo tenemos, o ahorita lo hacemos y después lo hacemos la operación de descargar. Bueno, ahora sí activamos, ya estamos listos, ¿no? La activación lo haremos por cuestión de orden. El primer archivo vamos a seleccionar en el archivo 2, en el objeto número 2, ¿no? Entonces estaría acá. Este va a ser de lectura, necesitamos Open Dialog. El otro va a ser de escritura, el Save Dialog, ¿no es cierto? Y directamente es un procedimiento, ¿no? Así es, ¿ok? Recordaremos qué operación, pero primero lo hagamos acá, que dice seleccionar pares. Tenemos que activar el Open File Dialog 1 primero, ¿no? El primer nombre vamos a rescatar de ahí para lo que es la lectura. Después el nombre para guardar, Save Dialog, ¿no? .show. Recuperamos de ahí el nombre para grabar y hacemos la operación a 1 punto, dice, ¿no es cierto? A 1 punto seleccionar, ahí está. Necesitamos el primer nombre que va a ir del Open File Dialog 1.filename. El segundo nombre va a ir del Save Dialog 1.filename. Y necesitamos el objeto segundo, porque aquí está A1, por favor, activando A1. Y necesitamos decir ref A2, ¿no? Por favor, que sea casual el otro también, A2 no hay ningún problema. ¿Okay? ¿Listo? Ya está. Con eso se supone ya va a estar grabado en ese segundo archivo, con el nombre que esté acá. Ya estamos listos, jóvenes, pero nos fijaremos cuál archivo vamos a hacerlo, ¿no? Así como habíamos visto, por favor, una vez más corriendo, ese que dice vector 1 lo haremos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, aquí voy a descargar, una vez más estoy viendo qué archivos tenemos, hay varios archivos, ¿no? Disculpen, jóvenes, ¿no? También seguramente es de anteriores gestiones, no sé. Este vector 1, vamos a tomarlo como entrada, ¿no? Solamente ahorita estoy descargando, ¿no? Lo que tienes es, y va a seleccionar el 16, el 18 y el 16. Lo dejaremos ahí, no hay ningún problema, ¿no? Ahora decimos seleccionar pares, por favor, de ese archivo, vamos a seleccionar. ¿Cuál es el archivo? Este de acá. Ahora me dice, dame el nombre para el segundo archivo, ¿no? Entonces lo llamaremos archivo de pares. Archpares, ya existe también archpares, lo pondré archpares 1.1. Ya, hombre, ya está hecho, ya se hizo, ¿no? Iremos a ver, lo accesaremos por acá, descargar. Archivos pares 1.1, ahí está, ¿no? Por favor, de este archivo hemos seleccionado los pares, el 16, después el 18 y finalmente el 16, ¿no? Pero eso que hayamos accesado por acá, también la podemos accesar por acá, ¿no? No hay ningún problema. Solamente el momento de la operación es quién la activa y cuál es ese archivo para seleccionar y dónde lo grabamos. ¿No? Por favor, aquí, en la operación. Y después ya podemos accesar en cualquiera, ¿no? Inclusive este seleccionado podemos accesar en el archivo A1. Descargar, ¿no es cierto? Y decimos aquí ¿cuál era? Archivo de pares, 1.1. ¿No? Fíjense, ya está acá también, ¿no? Hemos accesado con A1. Desde ese punto de vista, bajo ese ejemplo, jóvenes, se puede hacer cualquier otra operación
de referencia global, de referencia global. Quiere decir, una vez más, jóvenes, miramos un poco el esquema y recordamos esto. Referencia global es referenciar todos los registros hasta el final, ¿no? Así es. Referenciamos. Ya después, si la condicionamos, la seleccionamos, no sé, ya es otra cosa. Pero tenemos que tomar todos los elementos y ahí vamos, ¿no? Así es. Cualquier otra operación, ¿no? No solamente eso, por favor, cualquier otra operación. Así, por ejemplo, una operación cualquiera. Supóngase, a ver dónde está. Si tenemos un tiempito más para hacer otro ejercicio. ¿Dónde está? Aquí está mi archivo. Supóngase que tengo este archivo. Lo voy a copiar. Control C. Ay, ¿ya? Supóngase que tengo este archivo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es, no sé, alguna operación de cálculo, ¿no? Así, por favor, así como una serie, f es igual, no sé, a 1 dividido entre 12, más, no sé, ¿no es cierto? 2 dividido entre 23, ¿no? Más, no sé, 3 dividido entre, no, pero estoy manejando los elementos del archivo, 3 entre 18, por favor, más 4 entre lo que es 15, ¿no? Y finalmente más 5, por favor, estoy combinando con una pequeña secuencia, ¿no? Regular, entre 17, ¿no? Y listo. Quiero que me hagas así una operación, un cálculo con los elementos que se presentan, no sé, pues algún dato en particular de alguna serie, una secuencia, no sé, una sucesión, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los elementos del archivo? Es este elemento. Aquí está, ¿no? Puede ser más, menos, puedo sacar factorial, puedo elevarlo a un exponente, no sé, puedo sacar el logaritmo, puedo darle el seno, coseno, lo que usted quiera, pero están presentes los elementos que son del archivo, los registros, ¿no? A pesar de que el registro es un simple entero. ¿No interesa? ¿Podemos hacer eso? Claro, referencia global, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, eso, ¿cómo sería la lógica? Muy parecida a eso. Tengo que sacar todos los elementos. Y con todos los elementos, ahí está el primero, ahí está el segundo, ahí está el tercero. Vamos haciendo esa operación, ¿no? Que se presenta tal vez algún modelito, no sé. ¿Ok? Pero podemos hacerlo. ¿Ok? Podemos hacerlo. Entonces, jóvenes, es con un solo archivo. Por favor, disculpen la lógica. Aquí está. Y tengo que referenciar todos. Control C. ¿No? Leemos el archivo, abrimos para leer. Por favor, estamos diciendo que ya está grabado este archivo y vamos a hacer una operación esta de acá, ¿no? Es una función que nos va a devolver un solo valor pequeño, ¿no? Así es real. ¿Ok? Es un acumulador esto de esos términos, si usted quiere, ¿no? Entonces, abrimos. Si no es el final del archivo, leemos, ¿no? Pero al estar haciendo la operación de leer, dice f es igual a f más lo que leemos, ¿no? Por favor, perdón, hay una secuencia. 1 entre el elemento, 2 entre el elemento. Necesitamos un contadorcillo. Un contadorcito. C es igual a 0. Y aquí previo necesitamos un contadorcito. C más, ¿no? Por favor. Entonces, después de ese contadorcito, pues es donde decimos nosotros, oye, lo que vamos a hacer es C1, en este caso, dividido entre lo que es leer el registro. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como C es 1 y está haciendo la primera lectura, valga el término, el primero está haciendo 12, está haciendo 1 entre 2. ¿No? Por favor, esto también colocaremos, por favor, F es igual a 0. Así es. Porque es un acumulador. Y listo, ahí va. Incrementa esto y dice, con el segundo, 2 entre el segundo término o el segundo registro, 3 entre, ¿no? Podemos aplicarle cualquier fórmula, ¿no? Así es. Y ahí vamos, pero estamos haciendo con todos los elementos del vector.
¿no? Digo, del archivo, ¿no? Y terminamos y mientras cesar, ¿vale? Y retornar f es una función que devuelve un real, porque podemos ver que aquí lo que está acumulando son reales, ¿no? Ahora, si este es entero y este es entero, por favor, hay que hacerlo real. Ahorita lo miramos eso, ¿ya? Espero que esté entendido, jóvenes. Es una función, ¿no? Es una función, ¿okay? Que nos va a dar un solo valor. Es la sumatoria de todo esto, que es una sumatoria de una secuencia entre los registros, una secuencia entre los registros que accesa del archivo, ¿no? Así. Por lo tanto, jóvenes, hecho eso, una vez más, aquí, donde tenemos esto. Aquí, estamos en archivos secuenciales. Ahora, ¿cómo archivo trabajar? ¿No? Decimos public, por favor, nos va a devolver un real doble y dice, no sé, pues una sumatoria, no sé, una sumatoria, lo ponemos así, ¿no? Y aquí viene string, ¿no? De tipo, perdón, narchive, el nombre del archivo, ¿no? Okay. ¿Y qué más hacemos? Tenemos C es entero y tenemos, ¿qué más? F es doble. Por favor, estoy mirando a la izquierda, ¿ya? Aquí, ¿qué más tenemos? C, F y no hay más, ¿no? Listo. Entonces dice C es igual a 0, por favor, mirando a la izquierda, F es igual a 0, ¿no? Y ahí dice abrir para leer. Y enviamos, como siempre, ¿no? El nombre del archivo. ¿Ok? Y dice, mientras no sea while, etcétera, como ya hemos visto. Mientras no sea del fin, mientras no sea el final, ¿qué es lo que hacemos? Hay dos operaciones, C++, ¿no? Y luego dice lo que es F es igual a F más lo que es C entre lo que es leer, ¿no? Así es. Listo, ya está. Pero mucho cuidado, decía jóvenes, ¿no? Alguna vez lo hemos discutido esto, esta barrita, ¿no es cierto? Pues si este es entero, porque C es entero, ¿no? Mire, es una secuencia. Y este leer también es entero. Entero entre entero nos va a dar el cociente. Nos va a dar puros ceros acá, ¿no? Con que decís, 1 entre 12 es igual a 0. Pero si queremos rescatar los decimales, 0 punto y fracción, uno de ellos tenemos que hacerlo real, ¿no? Así, doble, listo. Ya, ahora sí, este es entero y este es real, va a sacar los decimales y va a ir haciendo con decimales la operación, ¿no? Así, listo. Y después de que esto viene, dice cesar, ¿no? Para leer, y vas a retornar lo que es f, ¿no? Y se supone que es un valor pequeño, ¿no? Muy pequeño, pero no importa, 0 punto y fracción. Ahí estamos viendo eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es, pero es pequeño. Y listo. Vamos entonces de acá, ¿en cuál archivo lo hacemos? Puede ser aquí aún, ¿no? ¿No es cierto? Hace una sumatoria, no sé, alguna cosa lo hemos llamado así, ¿no? Obviamente un archivo va a hacer esa operación de sumatoria, ¿no? Nos va a devolver el resultado, pues que devuelva, que devuelva acá, ¿no? Por favor, ¿no? Por más que sea, como es en Textbox 4, ¿no? Nos va a devolver un solo resultado, un valor numérico, y necesitamos, ¿qué más? El nombre, bueno, con el Open Dialog, y listo, ya estamos, ¿no? Entonces decimos sumatoria, activamos el Open File Dialog 1.show dialog. De ahí vamos a sacar el nombre y decimos en textbox 4, creo que era 4.text, va a ser igual, ¿no es cierto?, a lo que es A1.sumatoria, ¿no? Y le enviamos el nombrecito que vamos a sacar del Open File Dialog 1.filename, así, ¿no? Listo. Ahora, pero nos devuelve, pues jóvenes, esto nos devuelve un
un doble, ¿no es cierto? Un real. Hay que transformarlo a string, ¿no? Podemos utilizar, por favor, punto toString. Ya, es otra forma de hacerlo, ¿no? En vez de concat, ¿ok? Creo que ya está, ¿no? Los jóvenes, el archivo A1 está haciendo la sumatoria y puede tomar cualquier archivo, ¿no? Cualquier archivo, jóvenes, ¿ok? Así es. Vamos haciéndolo. Y terminamos con eso, muchachos. ¿No? A ver, primeramente descarguemos, pues, bueno, descarguemos con esto que la operación la vamos a hacer con el mismo archivo acá. Descargar, ¿no? Hemos dicho, ¿cuál? Este mismo, vector 1, ¿no? Así. Ahí está. Con esto va a ser, por favor, ¿no? Ahora lo decimos acá, sumatoria. ¿Con qué archivo? Con archivo vector 1. Listo, ahí está el resultado, ¿no? 1 entre 16, más 2 entre 19, más 3 entre 18, más 4 entre 16, más 5 entre 13, nos da todo este valor, ¿no? Ahora, si alguien quiere, puede hacer la sumatoria. Jóvenes, es así, ¿no? Y por favor, hice una simple operación de una sumatoria con la secuencia. Puede entrar cualquier fórmula, ¿no? Un factorial, no sé, pues un seno, coseno, eso es lo de menos. Pero estamos tomando en cuenta todos los elementos del archivo. Todos los elementos. Podemos hacer con el otro, por favor, recuerden, a ver, descarguemos otrito. Aquí para mirarlo, ¿dónde están los pares? Aquí está, pares 1, ¿no? Van a ver que el resultado es distinto, ¿no? No será igual, pero vamos a ver, ¿no? Por favor, sumatoria, ¿no? ¿Y cuál archivo? Pares 1, 1. Ahí está. 1 entre 16 más 2 entre 18 más 3 entre 16 nos sale esto. ¿No? Es así, por favor, ¿no? Entonces, jóvenes, se puede hacer, valga, parecido a un vector, profesor, claro que sí, ¿no? Con la única diferencia que hemos dicho, jóvenes, ¿no? Con la única diferencia que hemos dicho es que los archivos secuenciales, ¿no es cierto?, pueden ser de gran volumen, ¿no? Entonces ya las operaciones pueden ser más extensas, aunque sea, pero aunque sencillas o complejas, pero es de gran volumen, ¿no? De gran volumen. Es la única diferencia. Y no solamente pueden ser enteros, pueden ser reales, ¿no? Por favor. Y también, si usted quiere un poquito de imaginación, ese archivo puede tener string, profesor, puede tener nombres de alguna, no sé, pues de alguna institución, no sé, algo que se quiera hacer, pero siempre lo hacemos más con números enteros para la claridad de las operaciones, ¿no? Jóvenes, es así, tenemos que avanzar un poquito más, jóvenes. Continuamos el día lunes, seguimos con archivos, ¿ya? Seguimos con archivos, haciendo operaciones con archivos directamente. El día miércoles también, si es que es presencial, seguimos avanzando presencial, pero una vez más, jóvenes, el recuperatorio de matrices va a ser el viernes, ¿no? En la clase de laboratorio, ¿ok? Y obviamente después, yo creo, más o menos estoy pensando, el miércoles ya viene, por favor, el miércoles o el lunes para el día martes ya vamos a tener la primera parte del proyecto de archivos, que va a ser de archivos secuenciales, por si acaso, ¿ok? No sé si alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, muchachos, dejo de compartir y estamos ahí nuevamente. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿No? Bueno, varios salieron, ¿no? Estamos con 13 compañeros, uno de ellos es el profesor, 12 nomás hay. Pero bueno, esperemos que lo entiendan también, jóvenes, ¿no? Esperemos que lo entiendan. Así es. Les voy adelantando, jóvenes, que el proyecto es para defenderlo, ¿ya? Se va a revisar en el mismo laboratorio también. No es para presentarlo más, ¿no? Por si acaso. Tiene que estar hecho, es como un examen. Yo les voy a decir, creen un archivo, así por ejemplo, creen un archivo con tal. Háganme por decir una sumatoria, ¿no? Y se supone que ustedes lo han hecho. Y el resultado tiene que ser tal. Yo compruebo si en verdad está hecho bien o no está hecho bien. Así es, ¿no? Los jóvenes, por si acaso, no se me vayan a confiar, ¿no?
No se va a confiar de que es para presentar nomás eso, lo subimos. No, señor. No va a ser así tanto. Es como una pequeña defensa. No defensa como tal, pero defensa grupal, digamos. Yo voy a dar así un ejemplo. Ahora, cree este archivo. Lo va a crear usted rapidísimo, todo lo creamos. Hágame este cálculo, ¿no es cierto? Se supone que ustedes lo han hecho. Entonces, es simplemente que usted haga correr y yo verifico el resultado. Si está muy bien, lo hizo muy bien, pero no está bien, no. Es como decir, ese ejemplo ahí, hágame esa sumatoria, muy bien. Ahora no siempre voy a comprobar con ese mismo, puede ser otro archivo que yo les digo, preparen estos datos y el resultado es tanto, ¿no? Si no sale eso, algo anda mal, ¿no? Pero hace esa misma operación. Los jóvenes, por eso estoy diciendo, no se me confíe, ¿no? Hay varios que están sabiendo, está bien, tienen todo el derecho, jóvenes, así, tienen todo el derecho. Si quieren, vienen a clases, si no, no. Pero como siempre, a mí me molesta, jóvenes, por más que sea virtual, me molesta que la gente entre y se salga. Pónganse jóvenes del otro lado, pónganse el profesor que se salga a la hora que le da la gana. Una vez más les digo eso, jóvenes, ¿no? A veces tenemos que velar mucho, tengo que hablar mucho de valores, jóvenes, ¿no? De principios. Aunque no crean, jóvenes, pero eso es importante, es muy importante. Así es. No solamente es con ustedes, con mi familia soy igualingo, con mi empresa soy igualingo, donde voy soy igualito, con la gente que trabaja muchas veces acá mismo en mi casa soy igualingo, muchachos, ¿no? Hay que tener personalidad, hay que tener principios, hay que tener valores, y hay que tener profesionalidad, jóvenes. Por eso a veces este mundo está de cabeza, jóvenes, ¿no? De cabeza. No tienen principios, no tienen valores, ¿no? Les estoy diciendo, la universidad está fregada por cuestiones así ¿de qué? De intereses personales, políticos, menos académicos. Les aseguro, muchachos, este mundo ya está así, corrompido, porque no sabemos tener personalidad, no tenemos una personalidad firme. Así es. Jóvenes, yo les digo, o sea, no sean así, jóvenes, no sean así. ¿No? Me da mucha pena que la gente haya entrado, entramos como 30, ¿no? Y ahora estamos saliendo con 12 compañeros. Jóvenes, ustedes no tienen la culpa, por favor, ¿no? No lo estoy simplemente una vez más. Por favor, trato de hacer, no solamente enseñar mi conocimiento, sino también lo que puedo transmitir mi experiencia en cuestión de principios y valores también, jóvenes. ¿Okay? Que estén bien, muchachos, que estén bien, por favor. Feliz fin de semana. No se descuiden. Chao, chao.